Y así, Padre Dios, en esta hora, rogamos que una vez más, de tu buen corazón nos envíes tu palabra, tu luz, que alumbra nuestro entendimiento, que nos enseña, que nos guía en tu perfecta voluntad. Sea tu Espíritu Santo quien esté guiando este mensaje, enseñándonos, corrigiéndonos, exhórtanos, repréndenos, pero guíanos en tu palabra, Dios. Guíanos en tu verdad y danos gracias, Señor, para andar en la luz de tu verdad conforme a tu palabra. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios. Purifícame y úsame, Señor. Dame palabra, Dios. Dame gracia para hablar tu palabra. Y que tu Santo Espíritu sea guiando este mensaje, hablándonos, llenándonos con tu palabra, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras bocas rebosen de tu palabra, y que tu palabra se haga vida en nosotros. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, para tu honra y para tu gloria. Amén. Aleluya. Santo es el Señor. Y así, hermanos, hoy vamos a estar tratando en la palabra de Dios un tema que es muy importante y que debe ser una práctica constante en la iglesia: la Santa Cena. Siéntense, por favor, tomen su lugar. La Santa Cena en el mundo cristiano es conocido como una remembranza de la última ocasión que nuestro Señor Jesucristo se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua. La Pascua, conforme leemos en el libro del Éxodo capítulo 12, no vamos a leerlo, solamente se los doy como referencia. En el libro del Éxodo, en el capítulo 12, quedó instituida la celebración de la Pascua para todo el pueblo hebreo, lo que es ahora la nación de Israel, como una celebración de que Dios había sacado de la esclavitud de Egipto a sus hijos, a su pueblo. Fue esa noche, cuando Dios dispuso la última plaga contra los egipcios, haciendo morir a todos los hijos primogénitos en todas las familias de Egipto, desde Faraón hasta sus siervos. Y no había un solo hogar en todo Egipto donde no hubiera llanto, dolor y sufrimiento, porque había un muerto, el hijo mayor, el primero de los hijos, como un castigo, como una terrible plaga que Dios había enviado contra los egipcios por la dureza de Faraón, que no quería dejar ir libres a los hebreos, que no quería soltarlos, después de que los hebreos habían estado casi 400 años de esclavos en esas tierras. Y esa noche Dios dispuso que su pueblo fuera libertado, pero a consecuencia de esa terrible plaga, la muerte de los primogénitos, que Faraón dijo: ya váyanse, ya. Habían sido 10 plagas terribles y la última era la peor. Y le dijo Faraón a Moisés: ya vete con tu gente, váyanse todos, váyanse con sus ganados, con su gente, con todas sus cosas, váyanse, no quiero volver a verlos. Y Dios les había dicho a Moisés que todos los hebreos
desde esa tarde se prepararan para que no les tocara la muerte de los primogénitos. Estaban en territorio egipcio, estaban en las tierras donde la muerte tenía que hacer fallecer a todos los hijos primogénitos en cada familia. Les tocaba también a los hebreos por estar en Egipto, pero Dios les dijo, con tiempo, con varios días de anticipación, búsquense un cordero de 1 año, que esté bien sano, limpio, sin defecto. Puede ser de las ovejas o puede ser de las cabras. Y ese cordero, manténganlo apartado. Y ese día, por la tarde, lo van a sacrificar. Su sangre la van a embarrar en los postes de las puertas y en el dintel de las puertas de sus hogares, porque cuando pase la muerte, al ver la sangre del cordero en el dintel y postes de sus puertas, no podrá entrar. La muerte tenía instrucciones de entrar a todos los hogares y hacer morir al primogénito de cada familia, pero donde la muerte veía la sangre de ese corderito, no podía entrar. Era la señal de que eran los redimidos de Dios, los rescatados de Dios, los protegidos de Dios, para que la muerte no les hiciera daño. La sangre de un cordero, antecedente de lo que sería la sangre poderosa de nuestro Señor Jesucristo, el bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que hace oír la muerte de todos nosotros. Así pues, mientras que en todas las familias egipcias había llanto por la muerte de sus hijos mayores, en la colonia, vamos a llamar así, las tierras de Gosén donde vivían los hebreos, si había dolor, si había angustia, porque escuchaban el llanto, escuchaban los alaridos de las madres llorando por sus hijos, y eso era en todas las casas. Pero en sus casas tenían paz, estaban tranquilos y protegidos. Más les dijo Dios: la carne de ese cordero la van a asar y se la van a comer entre todos. Si la familia es muy pequeñita, júntense 2 familias a comer un solo cordero. La asan, y el pan con el que van a acompañar esa carne asada tiene que ser pan sin levadura y un pan aderezado con hierbas amargas. Esta es la Pascua, les dijo el Señor. Esta es la salida de mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y esto de comer un cordero y de comer pan sin levadura y con hierbas amargas, tendrán que hacerlo año con año, perpetuamente. Siempre tendrán que celebrar esta Pascua, recordando que con mano fuerte y poderosa su Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y los hizo libres. Nunca lo olviden, celébrenlo cada año. La celebración de la Pascua. Nos encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, en los versículos del 1 al 15. No vamos a leerlos, se los voy a comentar. Ahí quedan las citas grabadas también en sus Facebook y en YouTube. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículos del 1 al 15. Nos encontramos a Jesús celebrando la última Pascua que le tocó junto con ellos, porque esa noche iba a ser entregado ya. Y está Jesús en un lugar especial con sus 12 apóstoles. Están cenando, es en la noche, están cenando el Cordero Pascual.
así como Dios lo había mandado. Y están acompañando con pan, pan aderezado con hierbas amargas, pan sin levadura. O sea, no se inflaba el pan. Ya ven que la levadura es para que se infle, ¿verdad? Que se ponga esponjoso. Este no, era sin levadura y aderezado con hierbas amargas. Y está Jesús cenando con sus discípulos la última Pascua, lo que conocemos como la última cena de Jesús con sus apóstoles. Y el evangelista San Juan en el capítulo 13, Evangelio de San Juan capítulo 13, versículos del 1 al 15, nos relata un suceso muy importante durante la cena. Están cenando y de pronto Jesús se levanta de su asiento, se quita su capa, se enreda una toalla en su cuerpo, va y se trae una bandeja con agua y empieza a pasar por cada uno de sus discípulos a lavarles los pies. Cuando llega junto con Pedro, Pedro le dice: no, Señor, tú a mí no me lavas los pies. Tú eres mi maestro, eres mi Señor. ¿Cómo vas tú a lavarme los pies a mí? Claro que no. Ninguno había dicho nada. Todos estaban asombrados, pero lo habían dejado. Y Pedro no, tenía que ser Pedro, claro. Mira, Pedro, le dijo el Señor, déjame lavarte los pies, porque si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. Necesito lavarte los pies. Si es así, Señor, báñame todo. Ándale, desde la cabeza hasta los pies. No, 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 Pedro, tampoco. No es para tanto, Pedro. Todos ustedes ya están limpios. Mi palabra los ha limpiado. Yo he andado con ustedes, los he limpiado. Solamente los pies. Solamente los pies. Y con esto el Señor quería decirles, aunque ustedes ya me entregaron su vida, se han apartado del mundo, han dejado todos los placeres de su carne, las vanidades del mundo, los deseos de sus ojos. Han quitado de sus vidas todo lo que no es agradable a Dios. Ya están limpios. Ya están santificados. Pero así como al caminar el polvo se pega en los pies, se levanta polvo y se nos pega en los pies, dice, así ustedes en su caminar conmigo, de pronto algo pescan por ahí, algo agarran por allí, que no es bueno, y necesito limpiarles sus pies. Y luego les dijo el Señor, bueno, ustedes me llaman su Señor y soy su Señor. Y me llaman su maestro y soy su maestro. Y si yo, su Señor y su maestro, he hecho esto con ustedes, de lavar sus pies, háganlo también ustedes. Háganlo unos con otros. Lávense los pies los unos a los otros. En aquellos tiempos era una costumbre que cuando una persona llegaba de visita a una casa, inmediatamente, ni siquiera había que decirle, el criado o uno de los sirvientes de la casa, inmediatamente llegaba con el visitante, con una bandeja con agua, y le lavaba los pies y le secaba los pies para que se le quitara el polvo que había tomado por el camino. Eran calles polvorientas y usaban sandalias, no zapato cerrado como el que usamos en nuestra época, que nos conserva y nos evita el polvo. Entonces eran sandalias, entonces el polvo se les pegaba en sus pies. Así que la costumbre era como una atención del anfitrión de la casa, rapidito mandar a sus sirvientes a lavar los pies a las personas que entraban de visita. Pero no lo hacía el dueño de la casa, no lo hacía la ama de casa, no, era el siervo, el criado de la casa. Él era el que lavaba los pies de las personas visitantes. Por eso Pedro dijo, Señor, ¿tú no eres un siervo? Tú eres el Señor y Maestro.
Pero precisamente Jesús quería que entendieran que si Él se había puesto en ese grado de humillación, como de siervo, como de sirviente, como de criado, a lavar los pies a sus discípulos, ustedes también, dice. No anden con que yo soy más y que tú eres menos que yo. Háganse sentir a sí mismos como los que son menores, como que son siervos, y demuéstrenselo con humildad. Sírvanse unos a otros, lávense los pies los unos a otros. Así que allí quedó instituido el lavatorio de los pies. Y algo que el Señor dijo, háganlo. Por lo tanto, durante la celebración de la Santa Cena, es muy bueno previamente celebrar el lavatorio de los pies, donde entre nosotros, hermanos con hermanos, nos lavamos los pies uno a otro. Hermanas a hermanas se lavan sus pies una a otra. Por parejas, un hermano a otro hermano, el otro hermano al mismo hermano que tiene enfrente, y ya, y así. No es que tú tengas que lavar los pies de toda la iglesia, no. Tú a un hermano y ese hermano a ti. Una hermana a una hermana y esa hermana a ella, así. Así, hasta cubrir a todos los que están participando en este evento. Así se celebra el lavatorio de los pies. Y luego, de hecho, aquí nos dice que esto sucedió durante la cena. Estaban cenando el cordero, carne de cordero, lo que era normal, una cena normal. Y leemos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículos del 26 al 28, que habiendo comido y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Un pan, tomó un pan, y ese pan, ¿qué dice que hizo? Lo partió en pedazos y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen, cómanlo, este es mi cuerpo. Ahí estaba instituyendo el Señor Jesucristo la Santa Cena, la celebración de la Santa Cena, donde un pan representa su cuerpo partido por la humanidad. Él lo partió, Él lo hizo pedazos y luego pasó los pedazos a cada uno de sus discípulos para que todos comieran un pedazo del pan, un pedazo de su cuerpo, como lo dice: esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Jesús murió por ti, su cuerpo fue muerto por ti, no por él, no para él, por ti y para ti, por ustedes, dice, por nuestros pecados, por nuestras desobediencias, por nuestras maldades, por nuestro mal vivir, que fue la causa de que Jesús tuviese que entregar su cuerpo, que fue partido, fue inmolado. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: beban de él todos. Tomó un vaso con la bebida que acostumbraban, un vino de uva generoso, vaso lleno, lo bendijo, le dio gracias a Dios por esa bebida y les dijo: beban todos de este vaso. No era una jarrilla de la cual vertió en diferentes vasos, un vaso para cada uno. No, era un solo vaso que bendijo y les dijo a sus discípulos: todos
cada quien vaya tomando el vaso y beba, y pasen el vaso y beba, y así hasta que todos beban del mismo vaso. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Bendito el nombre del Señor. Complementamos esta lectura con el Evangelio según San Lucas en el capítulo 22 y el versículo 19. Lucas 22, 19 es el mismo caso, el mismo tema de partir el pan, de repartirlo y de compartir el vaso o compartir una sola copa para que todos bebieran de ahí. Aquí nos dice Lucas capítulo 22 verso 19: y tomando el pan, habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Aquí el evangelista San Lucas complementa las palabras de Jesús, que les dio instrucciones de celebrar la Santa Cena, partiendo un pan, comiendo todos de él, y compartiendo un vaso o una copa con la bebida, y tomando todos de ese mismo vaso. Y les dijo: y hagan esto en memoria de mí. O sea, ahí quedó instituida la Santa Cena. Esa fue la primera. Y les dijo: de aquí en adelante, háganlo. Y acuérdense de mí. Hagan esto en memoria de mí. No se olviden, háganlo. Celebren la Santa Cena. ¿Sí queda claro? Hagan esto en memoria de mí. Alabado el nombre del Señor. Y nos vamos a ver la celebración de la Santa Cena en la iglesia primitiva, en los tiempos de Pablo. ¿Cómo la celebraban? En el capítulo 11 de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 17 al 34, y aquí sí vamos a leerlo todo, porque es la celebración de la Santa Cena como lo hacían en la iglesia. La iglesia. Aquí, en este caso que está comentando Pablo, no está él presente, pero sí estuvo presente en la celebración de muchas santas cenas en Corintio y en Éfeso y en Roma y en muchas otras iglesias. Pero aquí vale la pena considerar lo que él dice para que nos demos cuenta cómo se celebraba realmente. Esto empero les denuncio, o sea, les reclamo, quiere decirles que no los alabo, que no para mejoría, sino para lo peor se juntan. Está hablando a la iglesia. Porque lo primero, cuando se juntan en la iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Porque necesario es que haya entre ustedes hasta herejías, para que los que son probados se manifiesten entre ustedes. Cuando pues se juntan como uno, esto no es comer la cena del Señor. Ahorita vamos a aclarar estas palabras. Dice, esto no es comer la cena del Señor. Cuando se juntan como iglesia, lo que les quiere decir, así no se celebra la cena del Señor. Así no. Verso 21, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro hasta está embriagado. Pues ¿qué no tienen casa en que coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué les diré?
¿Los alabaré? En esto no los alabo. Tenía la iglesia la costumbre de reunirse, a veces cada semana, el día domingo, a celebrar la cena del Señor, porque en realidad la celebración de la cena del Señor no tiene que ser una vez al año como lo hace el pueblo hebreo, que es la celebración de la Pascua, la salida de Egipto, de la esclavitud. La cena del Señor puede celebrarse cada semana, cada 15 días, cada mes, cuantas veces quiera, o todos los días si quieren. Y las iglesias lo celebraban con mucha frecuencia, pero llegó a Pablo conocimiento de cómo lo estaban haciendo. Primero, cada familia llevaba la comida que iban a comer. Cada familia. No había un gran comedor, cocineros que prepararan comida para toda la iglesia que se iba a reunir a celebrar la cena del Señor. No, cada quien llevaba su propia comida. ¿Cómo la vamos a celebrar nosotros? Cada familia traerá su propia comida, igual, así como lo hacían en la iglesia primitiva. Cada familia preparará en su casa su propia comida y se van a traer para acá. Pero no vamos a hacer lo que Pablo está reclamándoles a los de la iglesia de Corinto, que les decía: llegan las familias con su comida, se sientan y se ponen a comer sin fijarse si alguien no pudo traer nada para compartirle, y se hartan sin haber compartido, y algunos se quedan con hambre. ¿Qué era lo que quería Pablo? ¿Qué fue lo que les dijo Pablo? Eso no es la cena del Señor. Así no se celebra la cena del Señor. Deben esperarse unos a otros. Y ya que estén todos juntos, ya que todos están con su comida delante para comerla, a ver, hermanos, familias, ¿alguien no pudo traer qué comer? Hermano, yo no tuve, yo no pude, yo no esto, lo que... no importa, venga, vamos a compartirle. Vamos a compartirle para que tenga también que comer. Entonces, vamos cada uno de nosotros, cada familia, a traer su propia comida. Y ya estando aquí, después del lavatorio de los pies, vamos a comerla, vamos a cenar. Una cena normal, lo que cada quien quiera. Si quiere traer poquito de más, o si quiere intercambiar con otra familia, oye, se me antoja lo que tú traes, me das y te doy. Pueden intercambiar, no es que tengas que comerte a fuerza lo que tú traes. Puedes intercambiar, puedes compartir, como sea, ¿verdad? Pero cada familia traerá su propia comida, que es el modelo que nos presenta el apóstol San Pablo para la celebración de la Santa Cena. Y esperándose unas familias a otras para que todos juntos comamos. Y sigo leyendo. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Esto el Señor Jesucristo se lo enseñó directamente a Pablo. Acuérdense que Pablo, el día que se convirtió, estuvo 3 días y 3 noches encerrado en una casa, ciego, sin comer nada, sin beber nada. Y ahí estaba el Señor con él esos 3 días, enseñándole todo el conocimiento del Evangelio. Todo, lo recibió directamente del Señor. Y aún esto tan importante de la Santa Cena, el Señor Jesucristo le dijo: así, así pasó, y así, así quiero que lo hagan. Vigila que se haga en todas las iglesias. Dice: yo lo recibí del Señor. Y también le dijo: hagan esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que bebieran en memoria de mí. O sea, la Santa Cena, partir el pan y compartir la copa, puede ser cuantas veces se quiera en la iglesia. No tiene que ser en fechas especiales. Claro que no. Puede ser cada una vez al mes o cada 15 días o una vez por semana. Bendito el nombre del Señor. Porque todas las veces que comieran este pan y bebieran de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que venga. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, están anunciando la muerte del Señor, recordando la muerte del Señor. Que no se nos olvide que el Señor murió por culpa de nosotros, en lugar de nosotros. Por eso es importante celebrar la Santa Cena, porque durante esta celebración uno tiene que estar pensando en el Señor, clavado en esa cruz, en agonía, cuando ya colgado no podía casi ni alcanzar respiración por el peso de su cuerpo, y aún así clamaba por nosotros, sufriendo. Cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor. Acuérdense de cómo el Señor murió, para que se nos quite eso de que somos cristianos, ya le entregué mi vida a Cristo, ya murió por mí, ya me perdonó, ya me salvó, pero yo sigo pecando, yo sigo haciendo cosas malas porque se me olvida lo que Él sufrió, se me olvida lo que hizo por mí. Y de esta manera nos estamos acordando de lo que hizo por nosotros. Que no seamos malagradecidos, que nos importe su sufrimiento, que tenía que haber sido nuestro, pero Él quiso ponerse en nuestro lugar. Cada vez que hacen esto, anuncian la muerte del Señor. Acuérdense de la muerte del Señor, y que acordarnos de la muerte del Señor nos dé el temor de Dios, para que dejemos de pecar, que dejemos de hacer lo malo, que ya obedezcamos a Dios y nos apartemos de todo lo que es pecado, de todo lo que no agrada a Dios, que fue la culpa nuestra la que Él cargó en esa cruz. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De modo que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen, o sea, están muertos físicamente, porque indignamente participaron de la Santa Cena, sin estar en paz con Dios, sin estar en paz con su prójimo, sin ser dignos. Y por eso nos dice: examínese cada uno a sí mismo, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Estoy bien? ¿Estoy limpio de pecado? ¿Ya dejé de pecar? ¿No tengo nada contra nadie? ¿Estoy en paz con todos? Recuerden que el Señor exige de nosotros paz, paz y santidad, paz y santidad. Por lo cual dice: examinémonos a nosotros mismos, porque si nos examinamos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. Pero siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. O sea que si alguien participa de la Santa Cena cuando no se arrepintió, cuando está viviendo en pecado,
cuando no está en paz con su prójimo, cuando no está en santidad, va a recibir castigo del Señor. Y dice Pablo, por eso vienen muchas enfermedades sobre ustedes, o algunos hasta se mueren, porque era grave el asunto que cargaban y no lo pusieron a cuentas con el Señor. Así que, hermanos míos, cuando se junten a comer, espérense unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa antes de venirse, para que no se junten para juicio. Las demás cosas las ordenaré cuando llegare. Él no estaba presente en Corintio, pero sí les llegaron las noticias de lo que estaba pasando durante la celebración de la Santa Cena. Es muy importante considerar estos aspectos. En el lavatorio de los pies, como dijo el Señor Jesucristo, que les lavaba los pies a los discípulos para que pudieran tener parte con Él, aunque ya estaban limpios, ya nomás los pies tenían que lavarse. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Nos ponemos por parejas, un hombre con hombre, hombre con hombre, hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con mujer, por cuestiones de respeto y de prudencia. Un hombre no le va a lavar los pies a una mujer, ni una mujer a un hombre. ¿Se entiende, verdad? Hombre a hombre, mujer a mujer. Y como el propósito es que el lavatorio limpie cositas ahí espirituales que puedan perjudicar la vida del hermano o de la hermana, ¿qué es lo que hacemos? Si yo le estoy lavando los pies a un hermano, mientras le estoy lavando sus pies, estoy rogando a Dios por ese hermano. Que Dios que lo conoce, que Dios que sabe cómo está su caminar, sus luchas, sus tropiezos, sus errores, sus faltas que a lo mejor de vez en cuando comete, pues que Dios lo ayude, que Dios lo limpie, que Dios lo santifique, que le dé la fortaleza para dejar de hacer cosas malas y para mantenerse en paz y en santidad. Son momentos mientras lavas los pies de tu hermano o de tu hermana, orando por ese hermano, orando por esa hermana. No vamos a traer jabón, es solo con pura agua. Acuérdense, era solo para quitar el polvo, con agüita. Solamente vamos a traer unas bandejitas que llenaremos con agua, se pone la bandeja con agua, y el hermano que le toca mete sus pies, si caben los dos, si no, pues un pie y luego el otro, y se lavan los pies, mientras el que está lavando los pies está orando por ese hermano. Y el hermano al que le están lavando los pies, pues te pone a orar también por el que se los está lavando. Señor, que este hermano sea digno, que este hermano tú lo puedas escuchar, ¿sí? Te conviene orar por él para que Dios lo escuche lo que está haciendo por ti. Dios, escucha a mi hermano, límpialo, santifícalo, que su clamor esté llegando delante de ti por mí, para mí, en beneficio mío. Y así es algo breve, rápido, ¿verdad? Yo les aconsejo que cada quien se traiga su propia toallita. Las toallas son de uso personal, toallas pequeñas, no sé, 30 por 50, más o menos, para que con esa toallita el hermano que le lavó los pies luego le seque los pies. Otro consejo: vénganse en sandalias, guarachitos, especialmente los varones. Las hermanas no tienen mucho problema. Bueno, mi esposa trae unas bototas que batallaríamos para quitárselas. Pero los hermanos sí somos más batallosos con eso del manejo del calzado. Por experiencia propia se los digo, yo le batallaba mucho con el hermano que me tocaba, porque el calzado le quedaba muy ajustado, el calcetín le quedaba muy ajustado. Y como se trata de que tú le quitas el zapato, tú le quitas el calcetín, le lavas los pies, le secas los pies con su propia toalla, ¿no? Cada quien traiga su toalla. Y ya secos los pies, le pones el calcetín, le pones el zapato. Y yo batallaba mucho para ponerle el calcetín porque no le entraba, hermanos. Y el zapato,
Como dicen, ni con calzador. ¿Cómo se los metía el hermano? No sé. Tenía que, hermano, ayúdeme, por favor, yo solo no puedo. Por eso yo les recomiendo que vengamos en sandalias, ¿qué les parece? En sandalia, con sandalias. Y con esto vamos a ahorrar tiempo, ¿verdad? No es informalidad que vengamos con sandalias. Es para que no batallemos. Y cada quien su propia toallita. Ahora bien, eso es en cuanto al lavatorio de los pies. En cuanto a la cena, cada quien traiga por familias su propia cena, lo que quieran cenar, lo que sea. Cada quien. Después de cenar, vamos a participar del cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. La cena es la cena, es una comida normal. Acuérdense que después de cenar Jesús tomó el pan y lo partió, y tomó la copa y la pasó. En estos casos es un pan especial de trigo natural, trigo que se compra el trigo. Es un solo pan. Vamos a pedirle a mi esposa que nos ayude en su elaboración. Ella ya tiene experiencia en estas cosas. Es un solo pan que solo ella lo va a preparar. Podría prepararlo cualquiera de las hermanas o de los hermanos, ¿no? No es que tenga que ser ella especialmente o exclusivamente, pero pues ya sabe cómo. Lo que quiero decir que no tiene cada quien que traer su propio pan, el que va a ser partido, porque tiene que ser un solo pan, uno solo, no muchos panes. Es trigo especial que ella remoja, que ella muele, lo amasa con aceite de olivo y sin levadura, así se hornea. Así se hornea y se trae un solo pan. Y ese pan, en su momento, aquí el ministro lo parte en pedazos tantos como los que están participando para tomar la Santa Cena. No puede sobrar pan, no puede quedarse nada, ni las migajas, porque ese pan se bendice, se santifica y es el cuerpo de Cristo, que vamos a comerlo todo, se parte por nosotros, ¿sí? Un solo pan. Y la copa o el vaso es un jugo de uva natural, sin alcohol, sin fermentar. Que si pudiéramos conseguir uva natural así para exprimirla y traerla, sería excelente. Pero si no, pues entonces es un jugo de uva. ¿Mande? De pura uva. Mejor todavía. Pura uva exprimida, sin fermentar. Y se llena una copa de ese jugo de uva. Y después de comer el pan, se va a pasar la misma copa, uno por uno, beberá un poco. Siempre está delicioso ese juguito de uva, siempre. Pero no pueden prenderse hasta acabárselo, porque tiene que alcanzar para todos. Tiene que alcanzar para todos los que están participando. Así que es un traguito y se pasa al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, hasta completar todos los participantes. Y lo que quede, pues ya el ministro. Ahí sí el que toca y reparte, ¿no? El que parte y reparte. Hasta no dejar nada. Y durante ese proceso estamos orando, meditando, anunciando la muerte del Señor, recordando que fue por mí, que Él no merecía lo que sufrió, no merecía lo que le pasó, era yo. Pero Él quiso ponerse en mi lugar. No tuvieron que llamarme a mí para juzgarme y condenarme, porque Él se puso en mi lugar, tomó mi lugar. Al ser juzgado, al ser condenado, al ser muerto. Eso tenemos que estarlo ahí remembrando durante ese momento. Y con algunas oraciones, algunas alabanzas alusivas. Para este evento, sí es muy importante, vengan preparados,
Si tienen problemas con alguna persona, quien sea, hagan las paces. Pónganse a cuentas. No podemos participar del cuerpo y la sangre de Cristo si estamos de pleito, si traemos cosas atoradas contra alguien. Hay que perdonar, hay que pedir perdón, hay que traer la mente limpia y el corazón puro en santidad. Nada que sea pecado, porque ya lo leímos. El que indignamente participa de la cena del Señor recibe castigos, y que el castigo puede ser enfermedad o puede ser hasta la muerte. Pablo lo dice. Si algo tienes contra alguien, sácalo, desatóralo, vente en paz, sin estorbo alguno. Participar de la cena del Señor es algo semejante como a que tú te preparas para morir en ese momento y asegurarte que tu alma se va con Cristo a su gloria. A ese grado tiene que ser la preparación. O sea que si alguien no participa de la cena del Señor porque se considera indigno, que no está preparado, que no puede tomar la Santa Cena, que hay cositas allí que no suelta, que no quiere soltar, que no quiere dejar o qué sé yo, y por eso no toma la cena, considérelo. Es tanto como aceptar que si en ese momento llega la muerte a ti, no te vas con el Señor, te vas al infierno, porque no te estás preparando. A ese grado es la celebración de la Santa Cena. Por eso es importante celebrarla, porque nos invita al análisis, a la reflexión, a la reconciliación, unos con otros, con nosotros mismos y con el Señor. Vamos a tener la celebración el próximo jueves. Nuestra propuesta es, como debe ser una cena, como lo celebraba Jesús, cena en la noche, que la celebremos a las 8 de la noche, iniciar la actividad y terminarla con una vigilia, una velada, hasta las 6 de la mañana. Juntar celebración del lavatorio de pies, la Santa Cena y una velada, de 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Sí está claro? De 8 de la noche empezaríamos la actividad, lavatorio, seguiríamos con la Santa Cena. Esto del lavatorio, de la cena, más partir el pan y compartir la copa, se lleva como 3 horas simplemente. Son como 3 horas. Y lo juntaríamos con una velada para seguir gozándonos y seguir siendo bendecidos toda la noche hasta el amanecer del viernes, donde ya quedaríamos en libertad. Es importante que nos dispongamos, que nos preparemos, cada uno de nosotros. Cuando el Señor les instituyó a los hebreos al sacarlos de Egipto la celebración de la Pascua una vez al año, cada año, como con el pueblo salieron muchos extranjeros, mucha gente que no era hebrea, pero que simpatizaba con los hebreos y se juntaron al pueblo. Como quien dice, se nacionalizaron hebreos. Dios les dijo, también pueden participar, pero tienes que circuncidarlos, porque son incircuncisos. Si los circuncidas, podrán participar también de la Pascua. Si no se circuncidan, no. En la iglesia, para que podamos participar de la Santa Cena, tenemos que estar bautizados.
tenemos que estar bautizados. Acuérdate que el bautismo por la fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que nos hace ser hijos de Dios, la iglesia del Señor, el pueblo que Dios llevará a su gloria. Entonces es necesario estar bautizados. Una persona que no está bautizada no puede participar de la cena del Señor, porque el bautismo es por obediencia, es un mandamiento del Señor, y no estar bautizados es estar en desobediencia, y la desobediencia es pecado. Por lo tanto, sin estar bautizados no podemos participar de la Santa Cena. Ahora, si estamos bautizados pero estamos en pecado, bueno, hay que reconocerlo, hay que arrepentirnos, pedirle perdón a Dios, reconciliarnos con Dios, reconciliarnos con la persona con la cual tengamos problemas, y listo. Y la reconciliación entre personas tiene que ser en privado, cada quien. Sucedía un error antes en esto de la reconciliación entre personas, y era que de pronto pues la gente se motivaba con la explicación, con los requisitos de que estés en paz con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus vecinos, con todo el mundo, que estés en paz. Y como suele suceder, que a mí me caía mal un hermano, es una suposición, por supuesto, que me caía mal un hermano, no lo podía ver, no me había hecho nada, pero de esas que es gratuito, un odio gratuito, no te hizo nada, no ha dicho nada de ti, no sabes nada, nomás no te cae, no lo pasas. Eso no es tener paz en tu corazón. Entonces, cuando se invitaba a la reconciliación, a estar en paz con todos, de pronto se levantaba, lo dije de mí, ¿verdad? Me levantaba yo. No fue el caso. Hermano, yo quiero participar de la Santa Cena, quiero estar en paz con todos, reconciliarme, le pido perdón. Dice el hermano, ¿por qué, hermano? No me ha hecho nada. No, usted no sabe, a usted no, pero acá dentro de mí, yo dentro de mí, a usted, mire, casi lo mató. Ay, hermano, pues no, yo no sabía nada. Es un grave error. Es un grave error que públicamente o en privado le pidas perdón a una persona que no sabe del problemón que traes tú en contra de esa persona, no sabe. Entonces, ¿por qué le pides perdón? ¿Sabes cuál es el problema? Que tu carga la soltaste y se la ensartaste al hermano. Él se quedó. Yo ni me imaginaba. Y se quedó. ¿Y por qué? ¿Y por qué el hermano trae eso contra mí? Si yo nunca le he hecho nada. Y ahí se queda él con el problema. ¿Me explico? Eso es un grave error. Si el asunto está solo en ti, tú solo pídele perdón a Dios. Y que el hermano ni sepa que hasta lo querías matar, que ni sepa, porque él no sabe nada, para que no le sueltes la carga y no le dejes un problema que le va a hacer problema espiritual después. Pero si es un problema que sí, el hermano tiene algo contra ti, algo que tú hiciste, algo que tú dijiste, o que no hiciste ni dijiste, pero tú sabes que él tiene algo contra ti, y ahí sí es algo real, sí ve y dile, hermano, yo quiero estar en paz, perdóneme. Por lo que sea, ¿verdad? Porque ahí sí hay algo real. Pero así en privado, no tiene que ser público. Porque si no también los demás nos quedamos ahí participamos, vamos, de ese problema, de esa falta. Así que no hay que ventilar pecados ajenos. No hay que ventilarlos. Tiene que ser en privado. De algunos solamente delante de nuestro Dios. Y de esta manera, así irnos preparando, bautizados. De hecho, hoy tenemos la pila lista. La pila está llena de agua ya. Para quienes no están bautizados, quieran participar de la Santa Cena el próximo jueves, ahorita los podemos bautizar de una buena vez, para que ya estén listos. Y se bautizan.
¿Qué necesitan para ser bautizados? Pues solamente creer que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y maldades. Por lo tanto, lo reconocemos, lo aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. ¿Para qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo? Primero, por la fe en Jesucristo y porque Jesús manda que nos bauticemos. El bautismo es para perdón de nuestros pecados y para salvación de nuestras almas. Jesús manda que seamos bautizados. Si no obedecemos el mandamiento de Jesús, estamos en pecado. Si obedecemos el mandamiento de Jesús por la fe que es en su nombre y por obedecerle, el bautismo perdona nuestros pecados y salva nuestras almas. Y el bautismo pues es por inmersión, sumergidos en agua. Sumergidos en agua, como lo fue Jesús en el río Jordán. Y el bautismo representa que hemos muerto para el pecado, hemos muerto para el mundo. Y como todos los que mueren tienen que ser sepultados, nosotros al morir al mundo, al morir al pecado, somos sepultados bajo el agua. Eso es lo que representa el bautismo, que somos sepultados como Cristo fue sepultado, sepultados bajo el agua, inmersos bajo el agua. Y el bautismo de esta manera nos ayuda para que nosotros podamos estar en paz con Dios y ser salvos. Es un mandamiento del Señor Jesucristo para perdón de pecados y salvación de nuestras almas. Es por inmersión, sumergidos en agua. Es para personas conscientes que saben del pecado, que saben que sus almas se condenan, que saben que Jesucristo puede perdonarlos y salvarlos por obedecer su palabra, por obedecer al bautismo. Y es nuestra sepultura, porque somos sepultados en agua por el bautismo juntamente con Cristo, para que como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros salgamos del agua después de haber sido sepultados. Aquí la sepultura es un segundo nada más. En cuanto el agua te cubre y ya sales, resucitado a una nueva vida, perdonado, ahora eres hijo de Dios. Y es necesario para participar de la Santa Cena. Así pues, yo les invito para que reconsideren perfectamente bien su condición, su situación, y que quienes necesitan ser bautizados, vamos aprovechando de una vez ahorita, terminando el culto, los bautizaríamos. Para que el próximo jueves aquí estemos. Recuerden que es a las 8 de la noche que iniciaremos la actividad del lavatorio, de la Santa Cena, y que continuaremos con una velada por toda la noche para terminar a las 6 de la mañana del viernes. Cualquier duda, cualquier observación, ahorita terminando el culto, pues podemos hacer cualquier aclaración a fin de que no haya nada por ahí que se les atore. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Santo Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas conforme el modelo que tú estableciste para que nosotros así lo hagamos. Solamente danos entendimiento, sabiduría y gracia para hacer tu voluntad en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Tal vez quepa la aclaración de que en estos tiempos, por cuestiones de modernismo y de comodidad,
modernismo y comodidad. En muchas iglesias practican la Santa Cena de una manera muy distinta, completamente diferente, no como el modelo que Pablo nos presenta aquí en lo que leímos nosotros en la primera epístola de los Corintios en el capítulo 11. En muchas iglesias en estos tiempos lo celebran sin comida, o sea, sin cena física, y solamente compartiendo un pequeño vasito así de un juguito y una pequeña galletita. Y la celebran todos los domingos, se acaba el culto y reparten el vasito prefabricado en lugares especiales y la galletita, y así simplemente, pero sin la ceremonia de la cual nos habla Pablo, que es como debe de celebrarse, trayendo cada familia comida para comer y luego ya partiendo el pan del cual comemos todos y bebiendo todos juntos de una misma copa, que fue como Jesús lo enseñó y como Pablo también lo especificó, lo ratificó. ¿Sí? Valga la aclaración, porque quizás ustedes sepan de alguna celebración en otras partes, pero no es el modelo bíblico, no es como el Señor lo estableció. Agradecemos a los hermanos que están a través de Facebook apoyándonos, acompañándonos, y por supuesto los hermanos que están aquí de manera personal también apoyándonos. Recuerden que los cultos continúan en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana. En martes y jueves seguimos compartiéndoles cultos pregrabados que ojalá se estén conectando. No quisiera que menospreciaran ese tesoro que el Señor nos ha dado. Y en esos cultos que no tienen que venir martes y jueves aquí a la iglesia, se los hacemos llegar a su casa. Ojalá que sí los estén aprovechando para seguir alimentándonos de la palabra de Dios. Y el próximo jueves aquí los esperamos para empezar a las 8 de la noche y continuar con la velada. Dios les bendiga, Dios les guarde.